Dicen que el cielo se estremeció aquel día, pero eso fue solo el principio. Lo que muy pocos saben es que hubo algo aún más profundo, más desgarrador, más divino. No fue una historia escrita por los hombres. Fue un momento sellado en fuego y gloria. Una escena que ni los profetas más antiguos se atrevieron a contar por completo. Porque lo que sucedió cuando el Hijo de Dios fue clavado en la cruz, también partió en dos el corazón del cielo. Los ángeles no lo miraban como los hombres. Ellos lo habían visto antes de la creación. Lo habían contemplado en su esplendor eterno. Y verlo así, quebrado, ensangrentado, entregado al rechazo humano, fue demasiado. Y allí estaban: Miguel, el príncipe de los ejércitos; Uriel, el guardián de la llama eterna. Ambos en silencio, no con espadas, no con fuego, con lágrimas. Desde lo alto, en el velo invisible que separa los mundos, contemplaban el monte Gólgota, lugar de muerte, lugar de decisión. El aire no se movía. El cielo estaba espeso, como si el universo entero contuviera el aliento. Y ellos no podían intervenir. Miguel no era el guerrero imponente de siempre. Tenía las alas extendidas, pero su mirada era de reverencia, de dolor, de rendición. Uriel, el ángel del juicio, el que había sostenido la llama que revelaba el pecado, estaba de rodillas. Su fuego no consumía. Su fuego lloraba. El Hijo colgaba entre cielo y tierra. La humanidad veía un cuerpo. Ellos veían el Verbo encarnado. La sangre goteaba. Cada gota era un decreto. Cada clavo, un eco que atravesaba dimensiones. Y fue entonces que Miguel cayó de rodillas. No por derrota, sino por adoración. Uriel, con su llama viva, extendió su mano. Y por un instante, hizo lo impensable. Recogió una gota de esa sangre sagrada. Y esa gota no se evaporó. Se convirtió en fuego. Un fuego eterno. Los serafines que antes clamaban «Santo, Santo, Santo», callaron. No por miedo, sino porque el Santo ahora sangraba. Y el cielo entero estaba conmovido. Pero no fue solo lo que vieron. Fue lo que hicieron después, lo que transformaría para siempre el destino de la humanidad. Uriel temblaba. No por miedo, sino por lo que sentía. Por primera vez desde que fue creado, no tenía palabras. Y en ese silencio que lo cubría todo, una vibración sagrada descendió del trono. No fue una voz, fue una orden sin sonido. Un decreto eterno que solo los ángeles pudieron percibir. Abran los libros. Regístrenlo todo. Esto no es solo una crucifixión. Es el juicio de la cruz. Uriel levantó su brazo. Un pergamino de fuego descendió. Puro, vivo, sagrado. Y allí, entre llamas que no quemaban, comenzó a escribirse la historia más importante jamás contada. No con tinta, sino con sangre. No con palabras, sino con verdad viva. Miguel extendió sus alas. No para volar, sino para cubrir, en lo invisible, a quienes lloraban al pie de la cruz. María, Juan, las mujeres que no podían ver al ángel, pero que sentían un calor inexplicable entre tanto dolor. Cada lágrima de él será una memoria eterna, dijo Miguel, con voz solemne. Cada gota de su sangre, una defensa ante el trono. Uriel seguía escribiendo, pero sus manos temblaban, no por debilidad, sino por reverencia, porque cada palabra grabada en ese pergamino era viva, y cada línea sellaba la redención de millones. Y mientras Jesús, clavado y quebrado, pronunciaba esas palabras imposibles de olvidar: «Padre, perdónalos», el cielo entero lloró en silencio. Los demonios celebraban. Creían que habían ganado. Pero Miguel sabía la verdad. No era derrota, era decreto. Y entonces ocurrió. Miguel, el guerrero de la gloria, se postró. No ante el trono, no ante el Padre, sino ante el Hijo, sangrante, moribundo, crucificado, y con voz quebrada, dijo: «Mi Señor, estás venciendo como nadie venció jamás». Uriel alzó la vista, y también hizo lo imposible. Extendió su mano hacia la cruz, y con su dedo de fuego tocó una gota más de la sangre del Cordero. Pero esa sangre no se extinguió. Se transformó en llama eterna. Y desde ese instante, arde, viva, en el altar invisible del cielo. Fue entonces que el velo del templo se rasgó, no de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo, desde el cielo hacia la tierra, como una grieta que rompía para siempre la separación entre Dios y los hombres. Miguel tembló. Uriel bajó la mirada. Ambos sabían lo que eso significaba. No era un símbolo,
Era una declaración de guerra contra la distancia. Un grito eterno. Desde ahora, el acceso está abierto. El sacrificio es suficiente. Y mientras Jesús exhalaba con esfuerzo, mientras cada respiro se hacía más débil, su espíritu permanecía invencible. Levantó los ojos al cielo y pronunció las palabras que marcarían el fin. Y el comienzo, consumado es. Cuando el último suspiro salió de sus labios, la tierra tembló. No fue un temblor común. Fue como si la creación entera hubiera contenido la respiración durante siglos. Y al fin, la soltara. Las rocas se partieron. Los sepulcros se abrieron. Las sombras huyeron. Y en medio de ese estremecimiento, Miguel descendió. Ya no para pelear, sino para velar. Para custodiar el cuerpo sin vida del Cordero. No por obligación, por amor, por reverencia, por fidelidad. Se detuvo ante la tumba. Y sin pronunciar palabra, se colocó al frente. Su espada, clavada en la tierra sagrada. Sus ojos, fijos en el cuerpo envuelto en lino. Sus pensamientos, un río de fuego devoción. Descansas, mi Señor, pero no has sido vencido. Pensó, y se quedó allí, firme, silencioso, vigilante. Uriel, mientras tanto, había descendido también, pero no al sepulcro, a los rincones más oscuros de la tierra, con la llama viva en su mano, la misma que había recogido del costado de Cristo. Uriel caminaba entre corazones rotos, entre almas perdidas, y cada vez que esa luz tocaba una vida, las tinieblas retrocedían. No quemaba, iluminaba, y dondequiera que pasaba, dejaba una marca invisible, una huella eterna, como un susurro en el alma. Este fue amado, este fue redimido, este será buscado. Y mientras él encendía silenciosamente corazones en la oscuridad, Miguel seguía postrado, y entonces lo sintió. Una voz, no como trueno, no como juicio, sino como un susurro dulce, majestuoso, que se filtró dentro de su ser. Se cumplió, el Hijo ha vencido. Y tú, Miguel, serás el guardián del pacto. Sus alas se estremecieron. Su alma ardió, no con fuego de guerra, sino con el fuego de una promesa eterna. Arriba, el cielo brillaba con una gloria que nadie podía ver desde la tierra. Pero algo comenzaba a cambiar, porque el tercer día ya se acercaba. Dentro de la tumba no había muerte. Había expectación. Silencio, sí, pero no vacío. Era un silencio lleno de eternidad, como si cada piedra supiera lo que estaba por ocurrir. Miguel, aún de pie, miraba el cuerpo de su Señor, y no hablaba, no necesitaba hacerlo. Sus lágrimas lo decían todo. Sus alas cubrían el lugar como un manto de gloria. Mientras tanto, en lo alto del Monte de los Olivos, Uriel observaba la ciudad, pero sus ojos no veían edificios ni templos. Veían corazones, algunos endurecidos, otros inquietos, y unos pocos rotos, sí, pero listos. Y en ese instante, una voz, tan antigua como el primer amanecer, resonó en su interior. Prepárense, la piedra será removida, la muerte será herida, y la luz volverá a brillar. Uriel descendió. Miguel levantó su rostro. Ambos se miraron en silencio. Y supieron, lo impensable estaba por ocurrir. Y ocurrió, no con estruendo, no con relámpagos, ni siquiera con el sonido de trompetas. La resurrección no comenzó con ruido, sino con luz, una luz imposible, no nacida del sol, no formada por átomos. Era la luz de la vida misma, la que existía antes del tiempo, la que había dicho, hágase la luz en el principio, y que ahora regresaba, desde dentro de la tumba, en ese lugar sellado por el mundo pero abierto en lo invisible. El cuerpo de Jesús comenzó a brillar. Al principio, era solo un resplandor suave. Luego, una ola imparable de gloria. Una presencia viva, tangible, majestuosa. Miguel dio un paso atrás. No por miedo, sino por reverencia. Uriel se arrodilló de inmediato. Su llama palpitaba, como si reconociera su fuente. Y entonces, abrió los ojos. No fue un simple parpadeo. Fue el instante donde la eternidad volvió a mirar al mundo. Los ojos del Creador se abrieron en un cuerpo humano, resucitado, incorruptible, glorioso. Jesús no necesitó hablar. Sus ojos lo decían todo. Su presencia lo decía todo. El dolor había sido vencido. La muerte
derrotada. El infierno, humillado. Y el reino, acababa de nacer. Una onda de poder salió de su cuerpo. No visible, pero real. Atraviesa roca. Atraviesa tierra. Atraviesa siglos. Miguel se inclinó de rodillas. Su espada tocó el suelo. Y murmuró con lágrimas doradas en sus mejillas. Todo está hecho, mi rey. Todo fue cumplido. Uriel, con el pergamino aún encendido en su mano, alzó la mirada y vio como las últimas palabras escritas en ese fuego resplandecían en oro vivo. Venció. Vive, reina. Y entonces ocurrió lo que ni los serafines habían visto jamás. El cielo entero comenzó a cantar. Un canto que no nació en un lugar específico, sino en todos los rincones del reino al mismo tiempo. Un sonido tan puro, tan profundo, tan sagrado, que los ángeles más antiguos cubrieron sus rostros. Era adoración sin filtros. Era alabanza sin barreras. Era el clamor eterno. Santo, santo, santo ese que venció la muerte con amor. Miguel lloraba, pero no de tristeza, sino de gloria. Uriel, con el fuego aún ardiendo en su interior, elevó el pergamino hacia el cielo, y en un instante fue absorbido en un torrente de luz, archivado para siempre en los registros eternos del reino. El juicio de la cruz había sido sellado. La redención, consumada. La tumba, vacía. Jesús se puso de pie, no como un mártir, sino como un rey. La roca que sellaba la entrada no fue movida por hombres, ni por ángeles. Fue la misma creación quien se abrió ante su paso. El primer rayo del amanecer tocó su rostro, y en ese preciso instante, la historia cambió para siempre. Pero el cielo no fue el único que lo vio. En un jardín silencioso, cubierto por la niebla del alba, una mujer corría. Lloraba, no buscaba un milagro, buscaba un cuerpo. Era María Magdalena. Su corazón roto, su esperanza agotada, pero aún así, buscaba. Jesús la vio, y no dijo un sermón. No se presentó con títulos. Solo una palabra, una, llena de amor, llena de eternidad. María. Ella se detuvo, se volteó, lo miró y lo reconoció. No por la forma, no por el rostro, lo reconoció por el amor. Ese amor que solo él podía dar. Uriel, contemplando la escena desde lo invisible, susurró: ella es la primera testigo de la eternidad. Miguel, con los ojos aún húmedos, alzó la mirada al cielo. Sabía lo que eso significaba. La llama ya no estaría solo en sus manos. Ahora viviría en los corazones de los redimidos. Jesús le habló a María, con voz suave pero firme: no me toques aún, porque no he subido a mi Padre. Pero ve, diles que vivo, diles que el plan no ha terminado, que apenas comienza. María corrió, ya no con lágrimas de luto, sino con gozo en sus pasos. El mensaje estaba vivo, y el mundo estaba a punto de escucharlo. Miguel y Uriel, invisibles al ojo humano, sabían que algo se había activado. Un nuevo pacto, una nueva creación. Y mientras el sol ascendía lentamente sobre Jerusalén, el rey resucitado comenzaba su caminar, no hacia una cruz, sino hacia sus discípulos, hacia los que dudaban, hacia los que cayeron, hacia los que aún no entendían. Y en lo alto, Miguel murmuró una profecía que solo los ángeles pueden pronunciar: volverá, pero no como cordero, volverá como león. Jesús caminaba, sus pies tocaban la tierra, pero su ser ya pertenecía al cielo. Sus cicatrices no sangraban, no dolían, brillaban, eran marcas de amor, pruebas eternas de que el sacrificio fue real, y que la victoria absoluta. Miguel y Uriel lo seguían, no como escoltas, sino como testigos, como hermanos celestiales, como si todo el cielo se desplazara con él, aunque el mundo no lo supiera. Los días pasaron, pero el reino ya había comenzado. Jesús apareció entre los suyos, comió con ellos, los consoló, los instruyó, pero cada vez que hablaba, era como si algo más grande se acercara, como si el cielo lo estuviera llamando. Y entonces llegó el día en que el mundo lo vería elevarse, pero no en derrota, sino en gloria, en lo alto de un monte, rodeado por sus discípulos. Jesús les entregó las palabras que resonarían por siglos. Iré, haced discípulos a todas las naciones. Yo estoy con vosotros hasta el fin.
Y al decir esto, al entregar su última promesa en carne, comenzó a ascender. El aire se volvió liviano. Los corazones latían más rápido. Las nubes lo rodearon como un velo sagrado. Y los cielos se abrieron. Miguel sintió el llamado. Uriel alzó la llama viva. Los portales eternos se estremecieron. Y entonces se escuchó una voz, fuerte, poderosa, antigua, gloriosa. Abrí paso al Rey de Gloria. Y otra voz, como respuesta celestial. ¿Quién es este Rey de Gloria? Y el clamor de millones de ángeles respondió al unísono. El fuerte y valiente. El que venció en la cruz. El Señor de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Cristo entró, no como siervo, no como mártir, sino como héroe eterno, el único digno de abrir los libros, el único con las llaves de la muerte y del Hades, el Cordero, que ahora es león. Los serafines cubrieron sus rostros. Los querubines entonaron un canto jamás escuchado. Los ancianos echaron sus coronas a sus pies. El trono brillaba con fuego puro. Y en medio del mar de cristal, Jesús se sentó a la diestra del Padre. Miguel cayó postrado. Uriel también. Y todo el cielo adoró. Digno es el Cordero. Con su sangre compró para Dios a hombres de toda lengua, pueblo y nación. Y en la tierra, los discípulos aún no entendían toda la magnitud. Sus ojos lo habían visto ascender, pero sus corazones no imaginaban lo que eso significaba en el plano eterno. Y entonces, el plan continuó, porque desde ese día, la llama que Uriel había sostenido, ya no estaría en sus manos. Ahora ardería dentro de los hombres. La iglesia, frágil, perseguida, inmadura, pero llena de fuego. Miguel fue asignado como protector de esa iglesia naciente. Donde un creyente caía, él estaba cerca. Donde una prisión se abría para encarcelar a un apóstol, él desplegaba sus alas sobre el alma del mártir. Donde evangelio avanzaba, Miguel iba delante, abriendo camino, empujando sombras, defendiendo la llama. Uriel, el guardián del fuego, descendía en visiones, en sueños, en susurros que encendían el alma. Y en cada nuevo corazón que creía, la llama ardía de nuevo. Y ambos sabían, esto no era el final, era el preludio, porque aunque el Hijo había vencido, aún quedaba una promesa que flotaba en cada estrella, que vibraba en cada canto, que se escondía en cada lágrima. Él volverá. Miguel se preparaba. Uriel afinaba el fuego. El cielo esperaba. Y así llegamos a la visión final, una que aún no ha ocurrido, pero que resuena en lo invisible. Una trompeta sonará, no en una ciudad, no en un continente, sino en toda la tierra al mismo tiempo. Los cielos se abrirán. Una vez más, Miguel tomará su lugar, no como testigo, como líder del ejército celestial. Uriel alzará la llama, ya no como juicio, sino como bandera del regreso glorioso. Y Cristo descenderá, pero no como en Belén, no como en el Calvario, descenderá como Rey de Reyes, como juez de toda la tierra, como el Verbo, con ojos de fuego y voz de muchas aguas. Los que creyeron levantarán sus rostros, y llorarán de gozo. Los que lo negaron, se postrarán, porque toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará, que Él es el Señor. Miguel y Uriel estarán allí, los mismos que lo vieron sufrir, los que lloraron ante la cruz, los que custodiaron la tumba, los que adoraron la resurrección. ¿Y tú, estarás listo? Porque lo que vieron los ángeles en el Gólgota fue solo el inicio. Y ahora, la llama vive en ti. Comparte esta historia si crees que Él volverá, y que cuando lo haga, te encontrará esperándolo.